Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver los mejores lanzamientos indie en Steam del mes de febrero. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver los mejores lanzamientos que van a haber en Steam. Y bueno, pues esto ya sabéis, son juegos que en principio solo van a salir en digital, no están anunciados en físico, ¿vale? Y los traigo aquí. Anteriormente lo hacía en top 10, sabéis que hacía el top 10 de los mejores lanzamientos indie del mes. Ahora no, porque claro, es que este mes por ejemplo tengo 14 juegos que he visto, entonces no quiero quitar juegos para hacer un top 10. Hay veces que no veo 10, veo 6, 8 y digo, meto alguno para hacer un top 10. Con lo cual este año he decidido hacer el mismo enfoque, ¿vale? Traeros juegos indie que salen al mes, pero sin tops 10 ni nada. O sea que igual hay meses que hay 8 y hay meses como este mes de febrero que hay 14 porque he visto muchas cosas que me interesan. Así que nada, pues oye, vamos a empezar. Lo hacemos con este Pulsing Heaven, ¿vale? Un jueguecito plataformero de gatos. Un juego bastante curioso por lo que se ve en el vídeo, en el tráiler y demás. Y bueno, es un juego, aquí lo veis, un juego de plataformas desafiantes bastante chungo, ¿vale? Y usando el poder del talismán sagrado, la pobre Lana, que es la gatita que tenemos aquí, puede crear ecos de sí misma para llegar a una plataforma inaccesible. Ahí lo veis, ¿vale? Que crea como espíritus de ella misma, ¿vale? Ahí lo veis, para que sea una plataforma. O sea, que puede ser algo súper guay. Y hostia, es un juego de plataformas como muchos otros, pero le da ese enfoque un poco distinto y puede darle bastante personalidad, ¿eh? Porque hay una plataforma en las que no lleguemos y hay zona de pinchos, pues tenemos que morir en un punto en el que nos permita que nuestro espíritu sea una plataforma. O sea que puede ser bastante curioso el juego. Luego ahí también tenéis escenas como shoot 'em ups, ¿vale? Que son pues como estilo Game Boy, ¿vale? Así con ese efecto como verdoso de Game Boy. Puede estar muy guay el juego este, ¿eh? Esto sale el día 7, esto si todo va bien lo estaréis viendo el lunes día 5. O sea que esto sale el día 7 y aquí veis, un montón de plataformitas que tenemos, un montón de desafíos. Puede estar muy guapo este juego, ¿eh? Aquí veis, es necesario un mando para jugar a este juego, cuidado. No se puede jugar con teclado y ratón. O sea que, pero bueno, hoy en día jugar a PC con un mando es lo más fácil del mundo. Si tenéis un mando de Xbox, ya está. Y si no, pues con uno de Play también os podéis descargar unos drivers y tal, y también podéis jugar sin ningún problema. O sea que hoy en día no hay problema para eso. Aquí veis que está completamente en español. Aquí veis algunas de las características del juego. Por ejemplo, tiene 30 niveles, puzzles sencillos con dificultad creciente, ¿vale? Será un juego que irá escalando poquito a poco. Minijuego oculto de disparos, que es ese que hemos visto al estilo Game Boy, ¿vale? Esa especie de shoot 'em up. Y bueno, pues ahí lo veis, ¿vale? Este juego que sale el día 7. Como siempre digo, estos juegos hasta que no tiene lanzamiento Steam no pone el precio, hasta que no se vaya a lanzar. Pero bueno, siempre tener en cuenta pues este tipo de juegos entre 15 y 30, ¿vale? Todos los juegos que anunciamos aquí están en el rango entre los 15 y 30, más o menos, para que os hagáis una idea, ¿vale? Así que bueno, pues empezamos el mes con este Pulsing Heaven. Seguimos, lo hacemos con The Inquisidor, ¿vale? Un juego que está basado, pues ahí lo veis, en Jesús, ¿vale? Y aquí, pues como veis aquí en la descripción, Jesús no falleció de la cruz, sino que bajó de ella y desató su venganza contra todos los infieles. Así empieza el juego que ya... ¡Hostia! Cuidado, 1500 años después un ejército de inquisidores impone la fe de forma salvaje. Y aquí lo tenemos, era un juego de exploración, ¿vale? Con mucha narrativa, mucho puzzle también, como vemos en imágenes. Eso me gusta mucho porque todos los juegos que son así de explorar, narración... y con toques de puzzle, esos juegos me gustan muchísimo. Como veis ahí también tendremos combates. Quizás lo que más me chirría del juego, porque no parece que vayan a ser la hostia. Pero bueno, el juego realmente no tiene mala pinta, no tiene mala pinta. Aquí no mete la chapa uno de los dobladores del juego. Pero como digo, no tiene mala pinta y visualmente me recuerda un poquito a Assassin's Creed. Me recuerda, salvando mucho las distancias, que no se malinterprete. Pero todo lo que es así por la época, la ambientación y tal, es un poco Assassin's Creed, con los templarios y todo el rollo este. Y bueno, pues este juego pues también, ¿vale? Lo tendréis en español, la interfaz y traducido, o sea que sin ningún problema. Y bueno, pues aquí lo veis, ¿vale? Un juego narrativo, lo que os comentaba, de aventuras y fantasía.
Así que bueno, y tomas de decisiones moralmente complejas, cuidado. Cuidado que tenemos que tomar ahí decisiones chungas, De todas formas el juego ya lo veis, el juego no se corta en nada, El juego es bastante salvaje, tío. El juego es bastante salvaje. Aquí está, ser juez sagrado definitivo, cuidado, Ya este tío que vemos aquí en imágenes, el calvo este, no me gusta, tío, me cae mal. No sé por qué me cae mal. Tiene pinta de ser el típico chivato traidor, asqueroso, que al final dices, es que te voy a matar porque me des hasta los cojones. No sé por qué, no sé por qué. Llamarme loco, pero no sé lo que veo en esas imágenes. Así que bueno, pues este de Inquisidor, que esto sale un día después que el que hemos visto anteriormente, que el de los gatitos. Este sale el día 8, ¿vale? De Inquisidor. Muy buena pinta tiene este juego. Vamos con otro, lo hacemos con Grief, ¿vale? Esto es un juego de disparos en primera persona. Y esto es muy al estilo que podría ser un juego multijugador. El típico juego multijugador que tenemos que ir explorando zonas, adentrándonos en complejos, zonas en las que están experimentando alguna cosa y tenemos que meternos ahí a investigar. Pero la diferencia de que el juego este es para un jugador, que es lo que me ha llamado la atención. Para toda aquella gente que no le gusta el multijugador, como por ejemplo en mi caso, que no me llama especialmente la atención al jugar así a juegos de multijugador y tal, como los Rainbow Six y cosas así, no me llaman especialmente, o los de Division y este tipo de juegos, pues este juego tiene todo ese espíritu, pero solo para un jugador, ¿vale? O sea que, bueno, pues tiene muy buena pinta, la verdad. No sé por qué pone... Acabo de leer ahí que pone 4 de marzo, pero no sale el 9 de febrero. Bueno, no sé. Aquí pone el 9 de febrero, pero he visto ahí 4 de marzo, no sé por qué. Bueno, en fin, no sé. Espero que salga el día 9, si no lo siento por no haberlo traído, pero no lo sé. En fin, pues eso, tendremos que ir metiéndonos en complejos y tal, haciendo mucho sigilo, ¿vale? Muy al estilo, pues, Splinter Cell y demás. Aquí veis con el dron que iremos fichando todos los enemigos que hay. Madre mía, vaya one shot la he metido ahí. Y bueno, pues oye, tiene buena pinta, la verdad. Tiene, como digo, esos toquecitos de Splinter Cell, también Metal Gear, porque nos vamos infiltrando así en zonas muy industriales, muy de complejos, mucho sigilo, vamos también con la cámara esta térmica y tal. O sea que tiene buena pinta y me llamó la atención porque es un juego para un jugador, tío. Me llamó la atención por eso. Así que bueno, pues este Grief, que como digo sale el día 9, sale en español menos las voces, pero bueno, es lo de menos. Así que oye, pues creo que es un juego que puede estar muy guay. Creo que puede estar muy guay. Saltamos con otro, lo hacemos con Nathan Morgan Dilemma. Y bueno, pues esto es un juego de detectives, ¿vale? En el que tendremos que investigar pues un asesinato que ha habido en una mansión, ¿vale? Ahí, bueno, de hecho aquí lo veis, ¿vale? La tarea de seguir la pista del misterioso asesino en la mansión Bennett. Bueno, pues ha habido ahí un asesinato en una mansión y tendremos que investigar. Ya veis la mansión que tiene toda esa ambientación oscura. Bueno, se ve súper misterioso, tío. Este juego nos vamos a llevar más de un susto, Y a mí estos juegos así de detectives, tío, es que a mí me gustan mucho eso, tío. Me gusta mucho. Lo de todo lo que es ambiente detectivesco y todo este rollo me mola un montón. Ir explorando bien, luego enlazar pistas que hemos encontrado, hablar con los sospechosos, darte cuenta si te están mintiendo o no, si te están poniendo alguna excusa, en fin, pues un montón de cosas. Luego aquí veis un montón de exploración, también tendremos puzzles por hacer. No sé, es un juego de estos de jugarlo tranquilamente, jugarlo pausado, explorar bien toda la zona, explorar bien todo, recoger pistas. O sea, aquí no esperéis acciones de disparos y escapar. Ojo, cuidado lo que estamos viendo ahí. Es que se me dan los ojos, tío. No, en este caso vamos a centrarnos, tenemos que explorar muy bien la mansión, jugarlo muy tranquilo y coger pistas. Me imagino que tendrá varios finales según la deducción que nosotros demos, o el culpable que escojamos y tal. Pero oye, puede estar muy guay este Nathan Morgan Dilemma. También lo veis completamente en español, aquí lo veis, encuentra pistas, en fin, mucha exploración, contenido para adultos. Ya lo hemos visto ahí en esas revistillas que hemos encontrado. Así que bueno, pues el día 9 tenemos este Nathan Morgan Dilemma, que oye, me llama mucho la atención. Vamos ahora con Arcanima, cambiamos totalmente de género y lo hacemos con este Arcanima, Mist of Oblivion, Prologue. Me imagino que esto será algún prólogo del juego o algún capítulo, no sé exactamente si será un juego completo, porque tampoco pone aquí que sea un Early Access, pero bueno, tenéis aquí la demo para descargar. Y bueno, pues esto es un juego, un hack and slash, ¿vale? Un juego de aventuras, gráficamente así tan colorido y tal, me recuerda un poquito a Immortal Phoenix Rising. Immortal Phoenix Rising se ve mejor que esto, pero me refiero
así tal, todo como muy colorido y tal. Y no sé, me llama la atención, la verdad. Lo quería traer por aquí porque, oye, tiene también, como veis aquí, a pesar de ser un hack and slash, pues tiene componente RPG, ¿vale? Iremos subiendo el nivel pues, de las armas, del personaje y demás. Pero en este caso es un RPG porque estamos ante un juego de acción, ¿vale? Y ya digo, tiene buena pinta este juego, ¿eh? Luego, claro, habrá que ver cómo es jugablemente, si los mapas están muy vacíos. En fin, habrá que ver qué tal es el juego, pero al menos lo que se ve así de primeras se ve bastante guay. Se ve bastante guay. Esto sale el día 13, como hemos dicho anteriormente, tiene una demo por si tenéis dudas. Que este juego crea dudas, porque puede crear dudas. Se ve muy guay, pero claro, habrá que ver jugablemente. Pues nos descargamos la demo y así pues lo podemos probar un buen rato y comprobar a ver qué tal el juego, las habilidades que hay, en fin, si se le puede sacar jugo o simplemente va a ser morralla. No tiene pinta de morralla, no tiene pinta, pero bueno, habrá que ver. Así que oye, pues este lo he traído aquí porque por eso, ¿vale? Porque me ha generado un poco de dudas, pero he visto demo, digo, coño, pues entonces sí que lo voy a meter porque me llama la atención. Así que este Arcanima el día 13, ahí también lo tenemos. Vamos ahora, este es de los más tochos del mes, cuidado. Este puede ser uno de los indie del año, Lis Fanga, de Time Shift Warrior. Y bueno, pues esto es un juego, vamos a ver por aquí que creo que hay algún vídeo. Para que os hagáis una idea, pues puede ser un tipo Hades, ¿vale? Es así de este tipo de juego de... ya lo veis ahí, pues en vista isométrica, ¿vale? Que es esta vista que no se llega a ver cenital, pero se ve desde arriba y así con un ángulo. Y hostia, tiene una pinta increíble este juego, Esto, pues como digo, es un tipo Hades, un juego hack and slash, en el que, bueno, pues tendremos que meternos ahí en la aventura, meternos de hostias con un montón de enemigos, un montón de bosses, tendremos un montón de habilidades, como vemos ahí, pues tendremos los típicos dash, pues no sé, habrá dobles saltos también, me imagino, luego poderes de magias, ataques, un montón de combinaciones, ahí lo veis, es que se ve increíble este puto juego, Este Lis Fanga, tío, tiene pinta de ser uno de los indies del año, estamos al mes de febrero. Así que, hostia, pues este sí que apuntároslo de verdad. Aunque no lo pille de salida, meterlo en la lista de deseados. Porque este va a ser potente este juego, Tengo muchas ganas de este Lis Fanga, tío, muchas ganas. Como veis aquí está en español, ¿vale? Va a salir completamente, menos las voces, pero bueno, casi siempre nunca llegan traducidos. Doblados, sí traducidos. Así que bueno, pues este Lis Fanga de Time Shift Warrior, que ya digo, va a ser muy guay, Aquí de hecho también veis un poderes de clones. Podremos sacar ahí clones nuestros para que luchen también y despisten al enemigo y tal. Va, es que esto puede ser un vicio, de estos vicios increíbles, de estos vicios increíbles. Así que bueno, apuntaos ahí en la agenda Lis Fanga, en la lista de deseos, porque esto es juegazo. Pasamos ahora a Arset de Jewelot Faramore. Esto pues bueno, es una aventura interactiva animada. Tiene buena pinta porque es un Metroidvania, me llama la atención por eso. Pero sí que de decir, hostia, estos vídeos, quien vea estos vídeos, es que mira esos vídeos. ¿A qué os recuerdan estas imágenes, tío? Seguro que a más de uno os recuerdan a cosas chungas. Y es que, tío, estas imágenes nos recuerdan al Zelda de 3DO. ¿No recuerdan a esos Zeldas asquerosos que salieron, tío? Es que me recuerdan mucho gráficamente, Me recuerda mucho gráficamente. Lo que pasa que luego lo que es el gameplay sí que me llama... Es que se ve horrible esos vídeos, tío. Pero luego lo que es, como digo, lo que es el gameplay, lo que es el colorido, la animación del Metroidvania y tal, sí que parece que va a estar guay, Parece que va a estar guay. No pinta ser la gran cosa, o sea, va a ser un Metroidvania muy, muy flojito, pero que pinta curioso. De hecho, ahí vemos esas imágenes que se veían como un montón de puertas en el árbol que ibas entrando y saliendo por otras. Eso parece también el de Hotel Mario, el de 3DO, ¿vale? O sea, no sé si se habrá inspirado en 3DO para hacer este juego, pero hostia, no sé, tío. No sé. Pero vamos, evidentemente no va a ser la octava maravilla en un Metroidvania. Pero bueno, puede estar curioso este Arset, ¿vale? Puede estar curioso. Joder, es que las imágenes son terribles, Son terribles, tío. No sé si pone ahí por aquí algo. Experiencia de juego interactivo desde la invención del CD-ROM. Yo creo que esta gente... ¿Ves? Esto de las puertas, esto está inspirado en el Hotel Mario de 3DO, tío. Estas puertas está inspirada en el Hotel Mario, tío. Y las animaciones de vídeo, es que es la completamente, tío. Me imagino que se habrá inspirado
para hacer la broma en el Zelda de 3D hoy en el Hotel Mario. Pero bueno, ya digo, en cuanto a Metroidvania y plataformas 2D, pues aquí lo veis, se ve colorido, se ve guay y puede estar entretenido. Puede estar un Metroidvania curioso. Nos vamos ahora con las aventuras del Halcón Negro y este juego tan curioso, Croqueta Asesina Studio. Esto me imagino que será un estudio español. Bueno, siendo Croqueta, esto es un estudio español, no me jodas. Y es una aventura interactiva, pero como... ahí lo veis, es que para los que seáis fans de los juegos así de la retroinformática y tal, de estas típicas aventuras gráficas de point and click, las primeras aventuras gráficas que salían, coger cualquier objeto, tenías que irte al menú de abajo a la izquierda, coger objeto, dar, no sé qué, tenías que hacerlo todo, ahí lo veis, ¿vale? Aquí de hecho veis el menú este de aquí abajo, dar, coger, usar, abrir, hablar, empujar. Todo esto era de las primeras plataformas tipo, pues yo que sé, Monkey Island, incluso evidentemente más anteriores. Por ejemplo, Maniac Mansion se me viene a la cabeza, ese tipo de aventuras. Y hostia, lo traigo aquí por la curiosidad, ¿no? Porque, hostia, es una aventura point and click, pero se ve tan retro y mola tanto como se ve gráficamente. Es totalmente juego de los 80, principios de los 90, tío. Que no sé, me ha llamado mucho la atención. Y un poco pues inspirado en el zorro, ¿no? En la máscara del zorro, pero bueno, le han puesto el halcón negro por temas de licencia y demás. Pero ya digo, o sea, se ve muy curioso este juego y puede estar muy entretenido. Y para todos los que seáis fans, que seáis así más viejos del canal, como en mi caso, pues oye, llama mucho la atención que este tipo de juegos, porque ya no se suelen ver, ¿vale? Se suelen ver alguna aventura gráfica, pero no con este estilo tan retro, tío. Esto era del motor Scum y todo el rollo aquel. Y llama la atención, la verdad, llama la atención. Aquí lo veis en plena Revolución Francesa, en el 1789. Y bueno, pues ahí lo veis, traducido al español. Y oye, muy guay, tío. Muy guay, muy guay. Me llama mucho la atención. Más de 60 personajes con los que interactuar. Viaje a través de las aventuras 80 y 90. ¿Ves lo que os comentaba? 45 temas musicales. Más de 30 escenarios totalmente detallados. Es que se ve muy guay, tío. Se ve muy guay. Muy guay. Típicas aventuras gráficas de estas de PC que venían con las cajas esas grandes de cartón. No sé, me ha llamado mucha atención y hostia, me ha hecho ilusión ver una aventura gráfica así. Y además por un estudio español, tío. Por un estudio español. Grande Croqueta Asesina, grande Croqueta Asesina. Vamos ahora con Telmari. Un juego de plataformas de precisión, ¿vale? Como veis ahí abajo, plataformas de precisión. En el que, bueno, pues será un juego en el que pues tendremos que ir avanzando muy estratégicamente, ahí veis, tenemos que ir poniendo esos tipos de ventosas que son como los típicos desatascadores estos del váter, tío. Así que, oye, pues puede ser también un plataforma bastante curioso. No sé en cuanto a enemigos, ¿cómo estará? Joder, cuidado, cuidado, que lo utiliza para todo el desatascador. Y bueno, pues me imagino que los enemigos no podremos luchar contra ellos como tal, tendremos que esquivarlos. Y aquí veis, más de 100 niveles, O sea que cuidado con el reto, cuidado con el reto. Aquí, pues, por lo que se ve en las imágenes, no va a haber batallas. O sea, tendremos que, con los desatascadores estos, pues hacer todo el juego. Y ir esquivando enemigos, ir esquivando plataformas. Y oye, puede estar curioso este juego, puede estar curioso. Y coño, más de 100 niveles, aquí hay vicio para rato, vicio para rato. Y habrá niveles para desesperarte, seguro, seguro. Tendréis aquí el juego, ¿vale? Para descargar. De hecho, esto sale gratuito. Añadir a la lista de deseos el día 16. Pero pone aquí descargar. No sé, ahora después lo comprobaré. No sé si estará gratuito. Este, cuidado, viene hasta traducido, Viene doblado y traducido, Viene doblado y traducido, así que, oye, pues puede estar curioso, la verdad. Puede ser una plataforma bastante entretenida este Telmari, Puede estar bastante entretenido. Vamos ahora con Champion Road. Y esto pinta también a juegazo bestial. Porque es un juego de plataformas, ahí lo veis, con toda la estética 8 bits. De hecho, me recuerda mucho a... ¿cómo se llamaba este? El del Hammering Harry. El juego este que ibas con un martillo y tal. Me recuerda mucho gráficamente a ese juego. Es así como estilo beat'em up. De hecho, tiene pues esos toquecitos beat'em up. Pero es muy plataformas de acción, tío. Me llama muchísimo la atención. Juego completamente al estilo retro 8 bits. Y tiene, ya veis ahí un montón de personajes que hay, y cada uno pues tendrá sus habilidades. Habrá algunos que peguen más fuerte, pero sean más lentos. Este, por ejemplo, va con esa especie de espada, de katana. Que bueno, pues esto para matar a los enemigos a distancia pues será mucho más efectivo, pero seguro que tiene otras cosas que
Chuck Renegade, cuidado, Chuck Norris, cuidado, cuidado, Una especie de Chuck Norris que este mete hostias como panes, Este mete hostias como panes. Así que bueno, pues oye, puede estar guay por la rejugabilidad de jugar al juego con diferentes personajes y cada uno pues pasándolo de una manera. Aquí vemos a Tonya, que esto es una brasileña, Este mete unas cachetadas. Este te mete unas cachetadas que te dejas seco, tú. Ahí tenemos a James también. En fin, hay un montón de personajes y ya digo, lo que es la estética, el juego y tal, me llama mucho la atención. Cuidado con este que tira ahí una especie de chagos, Madre mía. Ya digo, este también muy guapo, El 19 de febrero lo tendremos también traducido al español. Y ya veis, un montón de personajes a escoger. Y gráficamente mola un montón. Esto parece como un nivel bonus. Y hostia, me gusta este Champion Road. Pasamos a otra cosa y lo hacemos ahora con Le Mans Ultimate. Y es que este juego tiene una pinta, chaval. Esto, para los que somos amantes del automovilismo, esto tiene una pinta increíble. Y es que este juego va a tener la licencia oficial del Le Mans y del WEC, ¿vale? El campeonato de resistencia y velocidad. Estará ahí pues todos los coches de la nueva temporada, todos los pilotos y demás. Vale, tiene una pinta bestial este juego, Gráficamente, ya veis, va a ser un simulador. De hecho, aquí lo veis, simulador de automóviles, va a ser completamente un simulador. O sea que estos volantes se jugarán mucho mejor que con mando. Pero esto tiene una pinta increíble, Estará disponible el 20 de febrero en Early Access, ¿vale? No tiene el precio, pero bueno, este seguramente sí que sea más carillo, Esto igual se va a los 40 euros o por ahí puede que se vaya, Porque claro, este tiene las licencias, tiene todos los... aquí de hecho estamos viendo ahora Monza, Hemos visto también Spa-Francorchamps, por supuesto estará el circuito de Le Mans. Esto es tocho, Es que se ve increíble este juego, tío. Se ve increíble este Le Mans Ultimate. También pues tendrá el modo multijugador para hacer ahí torneos en modo online. Esto va a ser una bestialidad. Aquí veis el Hypercar de Ferrari 499p, que es el Ferrari de Le Mans. Y bueno, también vemos por aquí el Toyota, ¿vale? Y por ahí detrás el Peugeot, bastante morralla ese coche de Peugeot. Pero bueno, que va a estar licenciado completamente con circuitos, pilotos y coches y todo. Y esto pinta juegazo, este Le Mans Ultimate. Vamos ahora con The Thaumaturge. Y este jueguecito también pinta muy bien. Y bueno, es un juego también con vista isométrica, un juego de exploración, un juego de rol, por turnos, en el que bueno, pues tendremos que investigar, ¿vale? Y tomar decisiones. La historia va a ser va a haber mucho tema de narrativa, mucha lectura. Ya sabéis, este tipo de juegos como Disco Elysium y cosas así son juegos de mucho texto, mucho hablar con personajes, tomar decisiones, afectarán para bien o para mal. Y aquí veis el combate también por turnos. En fin, no sé, pinta muy guay este juego. Me ha llamado mucho la atención este de Thaumaturge. Y bueno, y ahí veis también, habrá bicharracos, habrá bicharracos, tendremos poderes mágicos. Esto también pinta muy bien, tío. Es que ya digo, es que este mes no podía hacer un top 10. De hecho, por eso no lo voy a hacer ya más. Porque es que este mes, tío, veía más de 10 juegos guapos y no quería dejar ninguno de lado para hacer la tontería de un top. Así que bueno, pues este juego saldrá traducido, ¿vale? Este de Thaumaturge. Y ya digo, este también apuntarlo porque este va a ser de los buenos, Todos tenemos a nuestros demonios. Aquí lo veis, rol isométrico con una rica carga narrativa, junto con un enfoque de combate táctico por turnos, que será. Y oye, pinta muy guay, Ahí también habrá el Imperio Ruso, Varsovia, 1905, los enemigos aquí que se ven súper bizarros, súper guay, tío. Tiene muy buena pinta. Estos juegos son de jugarlos también con mucha exploración. Aquí veis, crea tu propia historia, desarrollo de personajes, sistemas únicos de combate, influye y manipula a los demás, claro, las tomas de decisiones, puedes manipular a la gente para que se pongan de tu lado. Así que bueno, creado con el Unreal Engine 5, Así que apuntaos este de Thaumaturge porque este también tiene muy buena pinta. Estos juegos tienen pinta de que tarde o temprano saldrán en físico, tío. Pero aunque salgan en físico, estos juegos los veo muy de PC. Muy de PC. La verdad es que los veo muy de PC. Vamos con otro. Vamos con Hospital and the Dead. Y esto pues un juego en el que tenemos que escapar de un hospital.
¿vale? También mediante, pues aquí lo veis, por ejemplo, buscando llaves para salir de ciertas zonas, escapar de zonas, habrá que también componente de puzzles, y bueno, pues esto, estamos encerrados en un hospital, hay una plaga zombie, y tenemos que ir escapándolo, nos vamos a llevar más de un susto, tío. Nos vamos a llevar más de un susto. Luego no sé en cuánto será porque el componente de combate no se ve la gran cosa en el vídeo porque les tiras un tiro y caen como... Caen chafados, ahí lo veis, caen de una, es que caen de una, tío, los guanchoteas a todos. Pero bueno, quería también traer un juego de terror y he visto este que parece curioso, ¿no? Parece curioso escapar de un hospital invadido por zombies. Así que, bueno, al menos lo que es la premisa da bastante miedo, porque ya estar encerrados en un hospital y que encima esté plagado de zombies, pues hostia, no pinta muy bien la cosa. 23 de febrero lo tendremos de lanzamiento, traducido al español. Así que oye, pues a los que os gustan los jueguecitos de miedo, pues también quería traeros. Y vamos a acabar ya con el último. Lo vamos a hacer con este Brothers, A Tale of Two Sons, ¿vale? Esto es un juego que salió hace muchos años, pero ahora sale un remake. O sea, si no es el primero, es de los pocos juegos, bueno, creo que Braid también tuvo uno, pero es de los pocos juegos que va a haber un remake de un juego indie. Y es que este Brothers, de hecho este lo tengo aquí en Switch, en físico, que salió en físico limitado. Y me lo compré. Esto es un juego, pues bueno, de dos hermanos que tienen que ir en busca de una cura para la enfermedad de su padre y tal. Y entre los dos tienes que ir cooperando. No es al estilo It Takes Two, ¿vale? Porque no hace falta jugar dos personas al juego. Porque con un joystick, con lo que es una palanca, controlas a uno de los personajes y con el otro controlas al hermano, ¿vale? O sea que con los dos vas interactuando para, ahí lo veis, avanzar por diferentes zonas, ¿vale? Así que esto es un juegazo, ¿eh? Esto es un juegazo y este remake, si ya el juego normal es súper bonito, súper divertido, este remake, tío, es que se ve increíble, de verdad, ¿eh? Se ve muy bonito este juego, tío, se ve muy bonito. Y ya digo, es también muy emotivo, de ir cooperando con los dos hermanos, carga narrativa muy emotiva. Y oye, el 28 de febrero, para acabar el mes, aunque este año tenemos el 29, pero bueno, es ya finales de mes, este Brothers Tales of Two Sons tiene muy buena pinta y la verdad, me alegra acabar el mes con este juego porque ya digo, es un juego muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable. Si antes de jugar al remake queréis jugar al primero, buscarlo porque es un juego muy barato, es un juego que está por 3-4 euros, lo podéis encontrar fácilmente. Así que, oye, miraos este juego si no lo conocéis, porque yo creo que sí, porque este juego es de los indie conocidos. Pero oye, apuntarlo porque tiene muy buena pinta este remake de este juego. Saldrá traducido al español y es una aventura, ya digo, de 10. Así que bueno, pues con este Brothers acabamos el mes indie de videojuegos. Así que nada, en comentarios me podéis dejar cuáles os han llamado más la atención, cuáles os gustan más y tal. A mí ya digo, ese Liz Fanga... también este que hemos visto, el de detectives, ese también me ha llamado mucho la atención. Y bueno, por supuesto el de Le Mans, que eso tiene un ambiente increíble. Y este último, pues, ¿qué vamos a decir? Así que nada, lo dicho, me podéis dejar ahí lo que queráis. Y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.